Abrimos un nuevo bloque y recibimos a dos economistas en nuestra mesa. Ya lo decíamos, vamos a hablar de lo que se viene de cara a octubre y lo que pasará post-octubre también, post-22 de octubre en la elección general. Alfredo Blanco, Gisela Bieriter, buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias por venir, como siempre. Algo charlábamos el domingo a la noche, Blanco, en la radio, en el operativo, y me parece que los primeros datos de ayer, por ejemplo, el dólar, la bolsa, hoy repitió el dólar, la bolsa recortó un poquito las ganancias, pero eran de cajón, de manual, digo, sí. ¿No? Era previsible. No hay que saber mucho, ¿eh? Hasta un periodista como uno puede decir que eso va a pasar y pasa. Así que... Sí, lo dije yo, o sea que... No, bueno, pero usted que sabe, yo lo copio. Bueno, pero de ahora en adelante, digo, se viene la cosa. Que, ¿tendremos una economía, un devenir más tranquilo de acá al 22 de octubre o vamos a tener sobresaltos, como los que tuvimos antes? Yo creo que de acá a las elecciones va a haber momentos de volatilidad. Digamos, lo que uno debería decir es, los problemas que había el viernes en la economía argentina siguen estando el lunes. Desde el punto de vista del gobierno, el resultado electoral obviamente fue una buena noticia, digamos, el empate o lo que sea en Buenos Aires muy cerca y en otros distritos es una buena noticia, de manera tal que seguramente anoche, cuando el presidente del Banco Central se fue a dormir más tranquilo en relación a que tenía que resolver la tasa de la política monetaria y la tasa de las LEBAC, se fue a dormir más tranquilo. Pero los problemas que tiene la economía argentina obviamente permanecen. Yo creo que de acá a octubre el gobierno puede transitar con razonable tranquilidad, pero tiene un corredor relativamente estrecho. De un lado tiene los riesgos del atraso cambiario. De hecho, el presidente dijo, bueno, que baje, pero no tanto. Es decir, mi impresión personal es que el gobierno, que le pareció bien que subiera el tipo de cambio nominal al principio, pero el riesgo del atraso cambiario existe, y del otro lado existe el riesgo que si se recupera demasiado rápido el tipo de cambio nominal, eso pegue sobre los precios. Entonces, me parece que vamos a tener una situación... Yo creo que la situación en general de la economía va a ir mejorando el nivel de actividad, más lentamente de lo que uno hubiera pensado que podía ocurrir, y creo que en eso tiene que ver la política monetaria del Banco Central, que es muy dura, con tasas muy altas, pero, digamos, va a ir mejorando gradualmente y de manera muy heterogénea. Claro, uno de los aspectos, digamos, que hablando de procesos electorales se tiene muy en cuenta respecto a los votantes es el tema del consumo, ¿no? Que justamente es uno de los elementos que todavía no muestran un vigor como sí lo muestran el resto de los indicadores o varios de los otros indicadores. ¿Cómo visora usted la posibilidad de que el consumo se recupere? Bueno, como ustedes decían, hubo una fiesta financiera después de las PASO, bastante previsible con respecto a un dólar que venía en 17,95, bajó, la bolsa también respondió positivamente, incluso las LEBAC también se renovaron hoy sin tener que subir la tasa de la política monetaria, pero no nos olvidemos de dónde venimos, que venimos con la economía, por ejemplo, el año pasado en recesión con un 2,3%, con el consumo también en caída, el sector industrial el año pasado cayó un 4,6% y un 2,4% según el INDEC, donde ahora se empiezan a visorar algunos brotes verdes, pero no se sabe si eso es sustentable o no. Digamos que la economía real hoy no se está avisorando que haya un crecimiento sustentable. De hecho, de cara a pos las elecciones, lo que va a haber que resolver también tiene que ver con qué va a hacer el gobierno con respecto a lo que es el déficit fiscal, con respecto a lo que es la presión tributaria, con respecto a lo que es el gasto público. Porque así como el gobierno anterior hizo su bandera el desendeudamiento, este gobierno está haciendo de su bandera el tema del déficit fiscal. Y no es un dato menor, por ejemplo, la inelasticidad de los gastos. El gasto público hoy, el 35% del gasto público son jubilaciones, 18% son gastos operativos, el 9% hoy son intereses de deuda. Digamos que bajar el gasto público no es fácil. O sea, el ajuste intentó venir por el lado de los subsidios en su momento, medio que lo frenaron, y de hecho que antes de las elecciones de octubre van a llegar las boletas de gas en invierno, con un fuerte aumento, y viene la corrección del precio de la nafta con un tipo de cambio que es bastante más alto que el de la última corrección, con lo cual va a haber un aumento de combustible. Son
aspectos que por ahí... Bueno, Ahora, Alfredo, ¿cómo está viendo usted que el hecho de que siempre se dice que la gente vota, o un gran porcentaje con el bolsillo, ¿sí? El voto del bolsillo, y en esta oportunidad, como recién lo acaban de decir ustedes, digamos, la economía no da muestras suficientes de haber mejorado para todos los sectores, o sea, el bolsillo no tuvo un impacto, sin embargo, el oficialismo logró un respaldo importante en buena parte del país? Bueno, yo creo, digamos, los especialistas, digamos, en cuestiones políticas podrían a lo mejor tener una mejor explicación, o un sociólogo. Yo digo, lo que está claro es que o la situación económica no era tan dramática como lo pintaban algunos, o la gente no vota necesariamente en función de la situación económica. Me parece que eso, algunas de esas dos cuestiones, yo no sabría decir cuál, claramente es así, porque es cierto que la situación económica, como decía ella, nosotros vemos, supongamos, crecimiento de la industria, el último dato, pero lo vemos en relación a un año que fue un año, desde el punto de vista de los indicadores macroeconómicos, muy negativo. La base de comparación es muy baja. Claro, entonces parece como... obviamente, digamos, se va consolidando que algunos sectores crecen más que otros. Era obvio que primero iba a reaccionar el sector agropecuario, como ocurrió debido a las decisiones que tomó el gobierno. Después la obra pública, inicialmente se esperaba mucho de la obra pública y parecía que no salía, y finalmente ahora cuando uno mira los indicadores de construcción, claramente las empresas que trabajan para el sector público tienen expectativas mucho más favorables que las que trabajan para el sector privado. Y después uno ve otros sectores, pues, la maquinaria agrícola, digamos, que se van acoplando a eso. Ahora, la gente votó y yo coincido con que el gobierno me parece que debe estar muy satisfecho con el resultado que tiene, y entonces es o que la gente piensa que va a estar mejor con presidencia de la situación actual y apuesta a eso, o la situación era menos dramática de la que algunos plantearon. Me interesa lo que decía la licenciada respecto al tema del déficit fiscal. Eso seguramente se va a apuntar después de las elecciones, porque seguramente implica algún ajuste. El déficit se puede reducir o bien con más ingresos o bien achicando el gasto. Usted decía que hay buena parte de gasto que es inelástico, que no se puede bajar. ¿Por dónde piensa que lo van a bajar? Bueno, acá ¿Cuáles también... son los márgenes, digamos? ¿Cuáles son los márgenes? Acá entra también el tema de la reforma tributaria, porque no solamente estamos diciendo de que vamos a bajar el gasto, sino que también estamos diciendo que vamos a bajar los impuestos. Digamos que el margen para bajar el gasto es muy poco sin tener un costo social. Claro. Ahora, la presión tributaria, que es muy alta y que ha aumentado en los últimos años, que hoy es de un 37,5% aproximadamente con respecto al PBI, se está planteando que tiene que ser reducida. Sin embargo, bueno, los impuestos más relevantes, que tienen que ver con ganancia, IVA, bienes personales, son los que son mayoritariamente los que representan hoy la mayoría de los ingresos tributarios. Se les está tirando, digamos, el tema también a los gobernadores para que achiquen los ingresos brutos. Sin embargo, el 67%, por ejemplo, de la recaudación de la ciudad de Córdoba son ingresos brutos. O sea, va a ser muy difícil que la ciudad de Córdoba y las provincias grandes como Buenos Aires o como Santa Fe reduzcan ingresos brutos sin colocar otros impuestos, como por ejemplo se está hablando de un IVA provincial, lo cual sumaría mayor regresividad a la estructura tributaria. Yo tengo una duda políticamente, ¿no? Y ustedes cómo lo ven desde la parte económica, pero el domingo la gente le dijo al gobierno con su voto que avance en este rumbo económico o no. No, yo tengo la impresión que, es decir, yo tiendo a pensar que la gente no solamente vota en función de la situación económica. Sinceramente yo creo que... Yo también creo lo mismo. Me parece que hay otros elementos que intervienen. Y por otra parte, en relación a lo económico, en relación a lo que decía ella, yo pienso de que no va a haber un ajuste fiscal, más allá de cuestiones ideológicas, por un problema objetivo. La inflexibilidad que ella menciona es obvio que existe y que es muy complicado decir voy a bajar. Es fácil decirlo en un discurso. Uno ve a veces en los medios que alguien dice, sí, es fácil, hay que sacar el 10% del gasto total o cosas por el estilo. Eso es fácil decirlo. Es difícil hacerlo cuando uno tiene que ejecutar el presupuesto, porque hay muchas restricciones. Y por el lado de los ingresos, no se puede pensar que se va a aumentar la presión fiscal. Si uno mira el dato de cuando hubo una discusión acá en Córdoba que el presidente le dijo al gobernador, saque ingresos brutos, y el gobernador le dijo, cuando me devuelvan la plata que no me dan, alguien me preguntó qué opina, yo dije, la verdad que los dos tienen razón porque los dos están equivocados.
primero, es cierto que ingresos brutos es alto, es cierto que Córdoba tiene una presión fiscal que ha aumentado mucho, y es cierto que la nación, de hace ya varios años, tiene un comportamiento cada vez más unitario desde el punto de vista fiscal, digamos, ¿no? Ahora, lo que ninguno de los dos dice es que la otra cara de eso es esta dificultad que es el tema del gasto. Si uno toma el promedio del gasto público como porcentaje del producto, digamos, hasta el año 2004, 83-2004, el promedio da 28%, si toma 2001 y 2002 ahí por la crisis, puede ser que sea 25%, pero 28% aproximadamente. Y si lo toma una década después, es 44%. Entonces es obvio. Y sin embargo, por eso siguen... Y siguen el 30% de la pobreza, y lo que es más grave es que uno puede anunciar una reforma tributaria, de hecho el presidente lo hizo en la Asamblea Legislativa a comienzos de año, pero el problema es después, ¿cómo se hace eso? Argentina no lo hizo entre 2004 y 2007, que tenía superávit fiscal. En la época que se hablaba de los superávit gemelos, estábamos con ese entusiasmo. Digo, una reforma que tienda a ser más equitativa, que suprima impuestos distorsivos, que baje la presión fiscal, todo lo que uno desearía de un sistema tributario que funcione adecuadamente, supone un sacrificio fiscal en el periodo de transición, sin lugar a duda. Y si ahora tenemos 5 puntos del producto, 4.2 del producto de déficit primario, y es muy difícil pensar que se pueda hacer. Yo creo que esos son los desafíos, sin contar el gran desafío, digo, lo que está siempre, yo digo, está en el backstage de esta escena que estamos viendo, que es la inestabilidad de precios, el problema de la inflación. Gracias, Alfredo, muchísimas gracias. Gracias, Gisela, muchísimas gracias también. Vamos a hacer un corte. Cuando volvemos tenemos aquí a candidatos, Pablo Carro, Daniel Pacerini. Corte y ya volvemos.